Buenas noches, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, continuando con el tema del Apocalipsis, la redención de Israel. Parece un poco excéntrico grabar a estas horas de la noche, ¿no? Pero pues bueno, hemos estado ocupados todo el día trabajando en lo material y tenía yo deseo de grabar hoy. Y ahorita a las 12:15 me levanto inspirado, ¿no? El tema del Señor o el asunto primordial del Señor es la redención de sus hijos. Hemos estado hablando del misterio de la salvación. Pablo es el hombre autorizado por Dios para explicarnos los tiempos, los momentos. Y él dice que Israel rechazó al Señor por un plan de misericordia. El evangelio corrió a los gentiles, pero dice que al final todo Israel será salvo. Y en Apocalipsis 12 tenemos un pasaje primordial, un pasaje importantísimo que te habla de la redención de Israel. Y no esperes ver el desarrollo del libro del Apocalipsis centrado en un rapto misterioso que no lo vas a encontrar. Ahora, cuando hablas del arrebatamiento, no estamos hablando de otro evento diferente al de la resurrección, sino que el arrebatamiento simple y sencillamente es la unión de los que estamos vivos junto con los que ya resucitaron, para todos los resucitados y los vivos ser arrebatados. No es cierto que sea un evento diferente el arrebatamiento de la resurrección, sino que los resucitados y los transformados juntamente con ellos, dice, seremos arrebatados. Entonces, pero el asunto es que por la sangre del Cordero es que hay redención para judíos y gentiles. Leo en Apocalipsis capítulo 12 para darle continuidad al tema. Un saludo para mi hermano Alberto Lobo. Nunca esperé que Alberto Lobo a esta hora estuviera despierto. Y Misael Galván. Dice la Biblia: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Quiero hacer referencia a esta frase: y una grande señal apareció en el cielo. Bueno, ¿por qué se habla de una grande señal? ¿Y en relación a qué? Porque cualquier señal te es dada para precisamente señalarte algo. Por ejemplo, dice la Biblia que después que los apóstoles presenciaron la ascensión, dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces ellos van a Jerusalén, reciben la promesa del Espíritu Santo, y luego dice el evangelista: y ellos salieron y predicaron la palabra, confirmando la palabra con las señales que se seguían. Es decir, cuando hay un milagro, una liberación de un demonio, es una señal de que el mensaje es verdadero, que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces las señales proféticas te están indicando algo. Esta grande señal que aparece en el cielo, ¿qué es lo que te está señalando? Bueno, tienes que leer en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Es decir, va a haber un cambio de tiempo. Ahorita el príncipe de la potestad del aire es el enemigo, ¿no? Pero al toque del séptimo ángel va a haber un cambio de reino. Jesucristo va a tomar el reino. Luego dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Es decir, que la señal que te va a describir en el capítulo 12 es la señal que te señala que ya viene el reino de Jesucristo, que Jesucristo viene a tomar el reino. Luego dice: se han airado las naciones y tu ira es venida, el tiempo de los muertos, es decir, va a ocurrir la resurrección, viene el reino, va a ocurrir la resurrección, los muertos van a ser juzgados y los siervos y los profetas y los santos van a ser galardonados, los pequeños y grandes, y van a ser destruidos los que destruyen la tierra. El templo de Dios se abrió, el arca de su testamento fue vista, fueron hechos relámpagos, voces y truenos, terremotos y grande granizo, y una grande señal apareció en el cielo. Es decir, que esta señal no es una señal pequeña, es una señal grande. Te voy a dar el texto que te explica cuál es esta señal. Ahí en Mateo capítulo, vamos a Mateo capítulo 24, antes de que Jesucristo aparezca en las nubes para resucitar a los muertos y tomar el reino, tiene que aparecer una grande señal. Te lo leo, Mateo 24, verso 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Punto y coma. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Es muy curioso el verso 30, porque no queda claro si la señal del Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre mostrándose en el cielo. Porque cuando tú empiezas a leer, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, punto y coma, te dice enseguida, y entonces, o sea, cuando se muestre la señal, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, coma, y verán al Hijo del Hombre que vendrá. Entonces, parece como que la señal es primero y la venida es después. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cuál es esta señal del Hijo del Hombre en el cielo? Es la que estamos leyendo acá en Apocalipsis capítulo 12. Y una grande señal apareció en el cielo. Todos los que me han seguido en estos videos se habrán dado cuenta que cuando se habla de la redención de Israel, Zacarías capítulo, Zacarías capítulo 12, se habla de que Israel va a reconocer al Mesías, lo van a ver, se va a caer el velo, y entonces lamentarán todas las tribus, el linaje de la tribu de Leví, la tribu de Natán, de Shimei, y todos los otros linajes, dice, llorarán. Entonces todo concuerda, ¿no? La redención de Israel, amados hermanos, es la última señal profética que marca la Escritura. Después que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Se acaba el plan de Dios porque Jesucristo está interesado en levantar a los suyos. Una vez que Israel sea salvo, una vez que el último de los israelitas endurecido entre la salvación, se acabó. Lo único que falta sería destruir a los que destruyen la tierra, avergonzar a los enemigos y terminar el plan de Dios.
Ese es el eje, esa es la esencia del plan de Dios, la redención. Y el único elemento que te guía para interpretar los tiempos finales del Apocalipsis es la redención del último de los gentiles y la redención de Israel. Lo demás va a ser el enfrentamiento, la derrota del enemigo, del dragón y todo lo demás. Y la sangre del Cordero es la clave para entender el libro del Apocalipsis. De hecho, el libro del Apocalipsis se abrió para nosotros por la dignidad del Cordero. Digno eres de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios. Nos has redimido con tu sangre. Entonces no estés esperando interpretar el Apocalipsis desde el punto de vista de una bestia que va a salir, o de unas langostas, o de una escapada de la tierra de forma misteriosa y que se queden aquellos, se queden los otros, nosotros nos vamos al cielo. Así no está planteado el plan de Dios, sino el plan de Dios es redención. Entonces, esta grande señal que aparece en el cielo es esta mujer representada, como ya te lo explicamos, por las estrellas, el sol, la luna, y que estaba preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Todos los comentaristas, bueno, no voy a decir todos, pero la gran mayoría de comentaristas quedan confundidos con la señal de la mujer encinta, el hijo varón y el dragón. Tú puedes oírlos en internet, en los libros, y los más acertados te dicen que esta mujer es Israel. Por supuesto, el simbolismo no te deja mentir, no te deja errar. Es el sueño de José. Donde está el error es creer que el hijo varón es Jesucristo. Si te vas a escudriñar la vida de José y el simbolismo de cuando el sol, la luna y las 2 estrellas se inclinan a él, ya lo explicamos, es la nación judía se va a inclinar delante de José, es decir, delante de Jesucristo en los últimos días. Esto concuerda con lo que está enseñado por los profetas y explicado por el apóstol Pablo. Ese es el verdadero simbolismo. Entonces, en la vida de José no se trataba de engendrar a José, que representa a Cristo. José ya estaba vivito y coleando, engendrado. La visión se trataba de que su padre, su madre y sus hermanos se iban a inclinar a él. Ese es el punto de la visión. Entonces acá no se trata de engendrar a Jesucristo a la mitad del libro del Apocalipsis o hacer una remembranza de su nacimiento, cuando el mismo libro habla de los redimidos por la sangre de Jesús. El sacrificio y el nacimiento de Jesucristo ya te fue explicado. Y el mismo libro se abrió por el derramamiento de esa sangre, por la dignidad del Cordero. Aquí lo que te está hablando es de la redención de Israel. A ver, ¿cuál Israel, pastor? El Israel endurecido, que entrará al final de los tiempos. Pero este hijo varón, ¿qué es o quién es? Es el Israel que va a creer en el Mesías. Pero la Biblia dice, pastor, que todo Israel, sí, pero cuando dice que todo Israel es todos los que se hayan escritos en el libro. Esa era una gran controversia que teníamos con los maestros antiguos, o más bien yo tenía esa duda, ese punto. Yo nunca me atrevía a decirle al hermano Efraín Valverde o al segundo o a los maestros que teníamos que no estaba de acuerdo con aquella postura que decía, por el solo hecho de traer sangre judía, ya va a ser salvo, aunque no conoce al Mesías, sino que cuando le vean, porque ellos enseñaban que eran salvos hasta que le miraban, ¿no? Ya por el solo hecho de traer sangre judía, aunque sea ladrón, adúltero, fornicario, obviamente no. La Biblia sabe quién es un verdadero israelita y quién no lo es. Tú tienes sobrenombre de judío, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Pero el que conoce los corazones es el Señor. Entonces,
Usted no, mire, ni siquiera entre los salvos por gracia de los gentiles podemos decir usted sí y usted no. No tenemos autoridad para eso. Pero la Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estás por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo hombre en la tierra ni será, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan inscritos en el libro. Y punto. Así que usted no puede saber cuál judío sí, cuál judío no. ¿Cuál israelita? Imagínese usted que fuera por sangre, ¿no? Si mi mamá es judía, soy reconocido como judío. Entonces soy medio salvo porque pues mi papá es un mexicanote que no tiene nada que ver con Israel genéticamente. No, la salvación no es por genética. La salvación es por creer en Cristo Jesús. Entonces, en el mismo libro de Apocalipsis se habla de los señalados, 12,000 de cada tribu. En total, 144,000 de las tribus de Israel, los señalados. Entonces, esta grande señal para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él tome el reino, es la redención de Israel. Antes de que empiece la destrucción de la tierra, del mar, de los árboles, por los ángeles, se va a efectuar la redención de Israel. Porque ahorita se está destruyendo el mar. La Biblia dice que uno de los juicios es para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y esos son los hombres que contaminamos la tierra y el mar. Pero una cosa es lo que los hombres estamos haciendo de forma descuidada, con la fauna, la flora, lo que Dios nos ha dado. O los empresarios sin escrúpulos que contaminan por amor al dinero y que nosotros no hacemos nada. Y otra cosa es cuando los ángeles de Dios, los juicios de Dios, contaminan el mar, cuando caiga un asteroide al mar, cuando el sol empiece a quemar de forma inusual. Eso ya no son los hombres, eso ya son los juicios de Dios. Pero antes de eso, tiene que ser redimido Israel. Te lo voy a comprobar, te lo voy a leer. Mira, ten paciencia, porque estamos en el libro del Apocalipsis. Un libro difícil si no entendemos lo que es el plan de Dios para la redención. Apocalipsis 7. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, está detenido el asunto, ¿no? Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Este pasaje te deja bien claro la redención de Israel al final de los tiempos. Va a haber señalados. Es lo mismo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Juntará a sus escogidos. Y luego dice, estos días van a ser tan duros que los voy a tener que acortar por causa de los escogidos. Es decir, en Israel va a haber escogidos, 12,000 de cada tribu. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, ahí viene, ¿no? Verso 9, después de estas cosas miré,
He aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Bueno, ahí viene el relato, pero está hablando de judíos y gentiles. ¿De qué quieres que te hable la Biblia? Sino de la redención de judíos y gentiles. Ese es el tema de la Biblia. Pero si tú tomas la bestia o el rapto, así como lo inventó John Nelson Darby, vas a tratar de interpretar el libro del Apocalipsis con una premisa que no viene del Espíritu Santo. La Biblia está hablando de la redención de judíos y gentiles. Y por último, la gran señal, la redención de Israel. Cuando Juan mira todas estas multitudes, y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Imagínese usted, Juan, sorprendido de mirar ahí. Él se dio cuenta que no eran judíos, que no eran israelíes o israelitas, por la indumentaria, ¿no? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijo: no, yo no sé, esta bola de gente no sé de dónde vendrán. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas, ahí está la clave, ¿no? Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Judíos y gentiles van a ser redimidos por la sangre del Cordero. Entonces esta grande señal es la redención de Israel, que por supuesto tiene que ver con el tiempo de angustia. Daniel capítulo 12. Y tiene que ver con Miguel, por eso va a aparecer Miguel en la visión. Y por supuesto tiene que ver con el dragón. Mira, quiero explicarte algo aquí antes de avanzar, porque este dragón, y fue vista otra señal en el cielo, pero antes de eso, mira, en el verso antes de hablarte de la mujer, cómo huye al desierto y todo esto, ¿no? En la visión, verso 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Está tremendo. Pero mira la derrota. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Esa expresión, no prevalecieron, es decir, no vencieron, no venció el dragón y sus ángeles, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Es una expresión rara que también ha confundido mucho a los comentaristas, porque rápido te dan la referencia a las palabras de Jesucristo. Yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo en la asignación de los apóstoles, de los 70 apóstoles posteriores que señaló después de los 12. El problema es de que hasta el día de hoy tenemos que Satanás y sus ángeles siguen trabajando en las regiones celestes y siguen acusando a los siervos de Dios. Hay una batalla. Te lo voy a leer. Yo creo que ya conoces el texto. Un texto que no concuerda si tú dices que Satanás ya lo arrojaron. Y ciertamente Satanás lo han arrojado varias veces a la tierra. Eso lo podemos ver en la Biblia. El asunto es este, que no lo han arrojado definitivamente. Y aquí dice, cuando Miguel lo arroje en esa batalla, su lugar ya no va a poder remontarse a las alturas, ya no lo van a dejar trabajar en las regiones celestes. Mira como dice Efesios capítulo 6, y esto tiene que ver con la redención, porque si no entendemos de lo que está hablando, que es redención para Israel, entonces no queda inconexo la mención de
del acusador y de la sangre del cordero y todo esto, ¿no? A ver, Efesios capítulo 6. Un pasaje clásico, ¿no? Dice el apóstol Pablo, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay versiones que dicen en las regiones celestes. Ese es un tema muy interesante, Pastor Gamaliel. ¿Qué serán estas regiones celestes o estos aires? Acuérdese que porque tenemos muy pocos atisbos de esta cuestión, al Señor no le plació explicarnos. ¿O para qué queremos saber las diferentes dimensiones espirituales que hay en las regiones celestes? No nos ayuda en nada, por eso solamente son las menciones muy escuetas en la Biblia, ¿no? Y lo que está revelado es lo que tenemos que predicar. Cuando Daniel estuvo en ayuno por la liberación de su pueblo, porque había recibido palabra o más bien había leído en el profeta Jeremías, que se había cumplido el tiempo para que Israel volviera de Babilonia a su tierra. Ahí le dan las 70 semanas y todo esto, ¿no? Pero más adelante, cuando no entiende del todo la visión, se mete en un ayuno de 21 días y Gabriel le explica, desde que te pusiste a orar, fue oída tu petición y me enviaron a mí, pero el príncipe de Persia se opuso contra mí 21 días. Entonces llegó Miguel, vuestro príncipe, y me ayudó. Y dice, ninguno se esfuerza en estas cosas más que Miguel. Entonces Miguel está interesado o es el protector de la nación de Israel. Y en el tiempo del fin se va a levantar Miguel. Porque va a ser tiempo de la redención de Israel, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y es el tiempo de la gran tribulación, y es el tiempo de Mateo 24, donde esa grande señal en el cielo se tiene que ver. Para que luego aparezca el Señor y tome el reino. Sencillo, ¿no? Pero entre tanto que no ha sido salvo Israel, es más, te voy a decir algo, tú lo sabes bien, todavía faltan muchos gentiles por ser salvos, pero llegará un día que nadie sabe cuál es, qué día, qué hora no sabemos, pero cuando entre el último de los gentiles a la salvación, va a empezar la redención de Israel. Será tiempo de angustia. Y entonces va a empezar este pleito de Miguel con este acusador que los acusa de día y de noche, no solo a ellos, sino también a nosotros. Saludos, Pastor Gamaliel, ya es miércoles. Hermano Magaña, Dios te bendiga. Sí, aquí estamos desvelándonos. Entonces, si no entiendes que se trata de la redención de Israel, no vas a poder aplicar lo de la sangre y lo de la derrota del enemigo de forma coherente, ¿no? Mira cómo dice, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Es decir, que todos los principados y las potestades que están en los aires, en las regiones celestes, junto con Satanás, lo van a bajar y lo van a arrojar a tierra. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Noten ustedes esta expresión. Voy a leerlo de nuevo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay una buena pregunta. Si usted dice que Satanás fue arrojado a tierra, que esta parte se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces preguntamos, entonces desde entonces ya no nos acusa, ya no acusa a nadie, ya no engaña a nadie. Obviamente que no, sigue engañando, sigue acusando, porque la lucha está, Efesios 6, tenemos lucha contra sangre y carne, o no, o más bien no contra sangre y carne, sino contra estos seres de las tinieblas en regiones celestes. ¿Por qué? Porque es la guerra de la salvación, es la batalla de la fe. El que creyere, dice la palabra, el que venciere, poseerá todas las cosas. Tiene que vencerse a sí mismo, tiene que vencer al mundo y tiene que vencer a Satanás. Tiene que aceptar la sangre del Cordero, tiene que creer en él para poder vencer a Satanás. Pero aquí se está hablando de que lo bajan de las regiones celestes. ¿Por qué lo bajan? Es muy sencillo. Ya no tiene a nadie a quien engañar. Ya fue salvo el último de los que iban a ser salvos. Pero ahora viene el periodo terrible. Terrible, porque a Satanás lo arrojan a la tierra. Y cuando dice, y ellos, verso 11, le han vencido por la sangre del Cordero, yo preguntaría, ¿quiénes son ellos en relación a la visión? Obviamente está hablando del Israel redimido, de los señalados, de los que el Cordero va a redimir en el monte de Sión, porque un Cordero es para la redención. Los que se hallaren inscritos en el libro, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y a Satanás se le va a acabar el trabajo. Esta es una operación que muy poco se entiende, pero la Biblia está diciendo que una vez redimido Israel, Miguel y sus ángeles van a arrojar de las regiones celestes a Satanás y a todos los principados y las potestades que operan en los aires. Y esta es una mala noticia, hermanos. Es una buena noticia por la redención de Israel, pero es una malísima noticia para los moradores de la tierra y del mar. Porque luego dice, verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, aquí no se trata de que él va a bajar porque quiere. Aquí se trata de que lo van a arrojar y va a caer enojadísimo en cuerpo. Satanás va a ser conocido aquí en la tierra, él y sus ángeles, de forma corpórea. Eso va a ser una humillación para ellos. Y eso es algo muy feo, hermano, que está aquí revelando la Escritura. Y de ahí empieza todo el resto del Apocalipsis, la guerra que va a ser contra los otros de la simiente de la mujer, es decir, los que creyeron en Jesús, pero que no son judíos. Es decir, siempre se habla de dos grupos, ¿no? Pero que tienen dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia que esté viva para entonces y el Israel redimido van a ser perseguidos, muchos de ellos van a ser matados,
El que lleva en cautividad va a cautividad, el que acuchilla a cuchillo, y aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿no? Bueno, creo que mañana, si el Señor nos presta la vida, te hablaré un poquito de este hijo varón, de la mujer que huye al desierto, y todo esto, los simbolismos que aparecen aquí. Pero hay que entender una cosa, que siempre se está hablando de redención y de la derrota del enemigo. Bueno, espero que te metas a la escritura, y si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna objeción, por supuesto que podemos leerla en este sitio. Bueno, me dijeron que termine cada emisión con esta musiquita que les gusta mucho. Vamos a ver si la encontramos. Es de un disco que tengo de Israel. Gracias, Pastor Rosaura Contreras. Amén. No tengo aquí la música. Aquí está. A ver qué os parece esta salida. Vamos a ver el volumen. Dios les bendiga. Mañana seguimos con los simbolismos. No sé si a la misma hora, pero yo creo más temprano. Dios les bendiga.